En los ámbitos gremiales y en los ámbitos del mundo del trabajo en general en la Argentina se están viviendo por estos días cierta conmoción por este intento, vamos a ver si se concreta o no y de qué modo, del gobierno nacional de llevar adelante una reforma laboral que es el cambio de la matriz jurídica en ese vínculo entre el sector patronal y el sector de los trabajadores, ese rasgo distintivo que tuvo la Argentina en los últimos 70 años o más y que le han dado a este país ese carácter único y justamente distinto en general de Latinoamérica, que es tener derechos laborales protegidos especialmente. Sin embargo, el macrismo parece habilitado, se siente habilitado por un voto importante que obtuvo el último 22 de octubre para incluso ir a reformar eso. Ya hubo otros antecedentes, hubo otros intentos en los últimos 30 o 40 años de la historia argentina, intentos en general frustrados, incluso por la propia dictadura que tampoco llegó a poder reformar la matriz jurídica. Ahora pareciera que el macrismo el gobierno nacional se siente con el poder para hacerlo y se discute ya en estos días en las cámaras de diputados y de senadores en la Nación. Para analizar ese tema, aquí en Rosario tenemos a un amigo de toda la vida, Víldor Garabelli, abogado laboralista del Centro de Derechos Humanos Gardela de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Derecho, un hombre que ha trabajado ya muchas décadas con el tema laboral, un estudioso que nos va a venir a contar por qué ese cambio que pretende el macrismo podría alterar de manera radical el vínculo entre los trabajadores y los empresarios, entre los contratados y los contratantes, y por qué seguramente nos va a plantear su hipótesis de que sería negativo. Esto es Final Abierto, no se vaya. Bueno, entonces aquí en Final Abierto, en Televisión Regional, siempre agradeciendo a esta casa que me recibe, que me da la posibilidad de ya estar en el 7º año trabajando con este programa. Hoy nos visita Víldor Garabelli. Hola, Víldor, gracias por acompañarme. ¿Qué Un tal, placer. Rodolfo? No, gracias a vos por invitarme. Bueno, la verdad que explota un tema que está en el eje de tu profesión, en el eje de tu trabajo de hace ya varias décadas, un tema que conoces muy bien y que, bueno, yo decía en la presentación, en este impulso que toma el gobierno nacional a partir de haber tenido una exitosa elección en casi toda la Argentina, pareciera que el gobierno nacional siente que también lo votaron para esto. Y también digo, no hay un sector, y empiezo por ahí, no hay un sector de la sociedad argentina que estuvo más bien callado y que ahora se expresa de un modo más contundente, que siempre dijo, de algún modo, pero en este país no podés contratar a nadie porque después que no lo podés echar, tenés que pagar indemnización, te hacen juicio. Hay un discurso callejero, digamos, de kiosquero, del barcito, hay un discurso de ese tipo. Yo no me animo a mensurarlo, digo cuánto grande es o no, pero digo, ¿no será que Macri viene recogiendo ese discurso vulgar, que probablemente no tiene que ver con la realidad profunda, pero viene recogiendo eso y estamos en este proceso? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que tanto en la reforma que se quiso hacer en la dictadura, que vos mencionabas al principio, como en la flexibilización laboral, que era el nombre que se utilizaba en la década de los 90, como ahora nuevamente una reforma laboral de la magnitud que se quiere llevar ahora, es obvio que se ha contado con algunos consensos sociales, ya sea porque hay gente que está totalmente convencida de eso, pero yo creo que se juega más que todo con los prejuicios y se juega más que todo con el desconocimiento de lo que significa el derecho del trabajo y de cómo de alguna manera lo van desvirtuando y con el discurso de decir que en este país la economía no arranca porque
las normas laborales son muy rígidas, Estrictas. son muy estrictas, muy rígidas a la hora de contratar o a la hora de despedir trabajadores. Y obviamente que este camino se ha ido preparando y apunta en dos objetivos, porque es verdad que el gobierno toma impulso después de las últimas elecciones, pero el contexto es que el gobierno venía apuntando en ese sentido. Claro. Porque si nosotros tenemos en cuenta algunos fallos de la Corte, de la nueva Corte Suprema, Sí. donde la Corte trata de despegarse de las resoluciones que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de la vigencia de los derechos humanos, Sí. tal como lo interpretan los organismos internacionales, algunos fallos en materia de accidentes o enfermedades laborales que de alguna manera dejaron sin efecto la aplicación que habían logrado los juzgados de primera instancia de aplicar la norma más favorable al trabajador, aunque la propia norma dijera que no se aplicaba retroactivamente a los juicios en trámite, la Corte corta de cuajo ese. O sea que ya se vienen construyendo antecedentes. Se vienen construyendo antecedentes. El ataque de Macri a los jueces laborales. La mafia. Y a los abogados que nos ha tratado de mafia. En una época nos trataron de industriales del juicio y ahora directamente en una categoría delictiva directamente, con un jefe, que sería el doctor Recalde. Dijo así él. Claro. Con lo cual se fue dando ese contexto donde se pidió el juicio político, por ejemplo, de una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dio por válido el convenio firmado entre bancarios y las patronales bancarias, sí, cuando el gobierno estaba en contra del límite que se había vulnerado, el límite que se había establecido para cerrar las paritarias. Eso lo vio muy mal el gobierno, seguramente. Exactamente. Entonces todo esto fue dando un margen para que el gobierno avanzara. Y el discurso del gobierno era, por otro lado, un ataque bastante artero contra los sindicatos, sí, el no negociar la paritaria docente, Eso que ocurrió en 2016, nacional, claro, y que va a volver a pasar ahora en 2017, porque el CETERA viene planteando que hay que negociar la paritaria nacional. Claro. Entonces, todo eso fueron antecedentes que de alguna manera fueron preparando, ¿no es cierto?, este camino, donde el discurso era ese: en este país no se puede contratar más porque las leyes laborales son demasiado rígidas y estrictas y generan el aumento del costo laboral. Algo que nosotros, que lo habíamos vivido ya en los 90, vimos que en los 90 las leyes se habían flexibilizado, muchas leyes se habían flexibilizado, se habían creado los contratos basura, donde era fácil a término, donde era fácil contratar y fácil despedir, se habían extendido las pasantías, etcétera, y sin embargo el trabajo no se generó más trabajo. No se contrata. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se está escondiendo es que lo que se está buscando es unas leyes laborales que sean acorde al modelo económico aplicado. Abaratamiento, digamos, que la masa salarial para una empresa de 100 pesos que factura no represente el 20, 25, sino que represente el 10 o el 8 o el 6. El 10, el 8, el 6, exactamente. Claro, es decir, es un tema de distribución, de equidad, de concepción profunda respecto de... Había ejemplos, por ejemplo, en diarios de tirada nacional que decía: un televisor en Chile cuesta $150 y en Argentina cuesta $450. Y después el mismo diario establecía cuál era el costo en Argentina. Y establecía que el costo en Argentina laboral para fabricar esa televisión era el 6%. Con lo cual, si le sacábamos a mano de obra esclava que no cobraran, el costo iba a ser de $394. Es decir, iba a seguir siendo más caro. Es decir, el costo laboral en Argentina no es un costo desmesurado. El trabajador argentino ganará mejor, a lo mejor que en otros países de Latinoamérica, pero no son costos desmesurados. Yo creo que la esencia fundamental que ellos apuntan es eso. Pero después del 22, además de agregarle el abaratar el 22 de octubre, del 22 de octubre, discúlpame, de la última elección, el gobierno, al sentirse fortalecido y vender su triunfo casi más allá del verdadero triunfo que obtuvo,
porque existe toda una campaña alrededor diciendo triunfamos, pero en realidad el triunfo fue superior a lo que realmente fue. Sí. El gobierno toma impulso y ya sale del discurso anterior diciendo que las reformas iban a ser por sector, es decir, abriendo reformas a través de los convenios colectivos por empresa que se vayan firmando o por rama, y apunta directamente a introducir en el Congreso una gran ley que ya no solo apunta a la disminución de los costos laborales, sino a reformular la estructura del derecho del trabajo en Argentina. Bueno, ahí está, ¿no? La ley de contrato de trabajo. Sería el corazón de la ley de contrato de trabajo. El corazón de la ley de contrato de trabajo, porque el derecho, y en particular el derecho laboral, las leyes muestran una foto de una situación política dada. Claro. Muestran una foto de lo que antes llamábamos una correlación de fuerza. Claro. Y queda de alguna manera cristalizada en una ley. En el 74, cuando se dicta la ley se sanciona la ley de contrato de trabajo, que está hecha en base a un trabajo que hace el doctor Norberto Centeno, que después desaparece en la famosa noche de las corbatas del 7 de julio de 1977, exactamente, en Mar del Plata. La dictadura, se sanciona la ley, la dictadura ni bien asume, poda más de 100 artículos de la ley. Es decir, modifica o directamente los elimina. Es decir que el avance de los sectores de derecha, ya sea a través de golpe de Estado o a través de llegar a las elecciones, el objetivo siempre es el mismo, avanzar sobre los derechos laborales, sí, tratando de alguna manera de reformular esa foto del 74 y sacar otra foto. Y sacar otra foto que de alguna manera se adecúe a la correlación de fuerzas que existe o que ellos consideran que existe en este momento. Excelente. Seguimos en unos minutos. Sí, ¿cómo?